Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Fíjense que a propósito de que septiembre es el mes de la Biblia, porque en septiembre celebramos a San Jerónimo y San Jerónimo fue un santo que vivió por allá hace como unos 1700 años más o menos, y a él se le ocurrió la brillante idea de traducir toda la Biblia. En esto, fíjense ustedes que nunca se había hecho antes. Bueno, septiembre, mes de la Biblia, por San Jerónimo, vamos a hablar de este excelente y maravilloso libro, la Biblia. Y yo quisiera empezar con una cita bíblica que ya sabes que me encanta, de 2 de Timoteo 1:2. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz que proceden de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Y bueno, para nosotros los creyentes, este libro lo consideramos palabra de Dios. Para muchos que no creen, es un chorro de fábulas, de mitos, de leyendas, de cosas que no sirven para nada. Sin embargo, me atrevería yo a decir que no cualquiera puede criticar la Biblia. Empecemos diciendo que la palabra Biblia significa libros o libritos. Hay unos libros más o menos grandes, otros muy, muy pequeños, tan pequeños como 2 páginas. Por ejemplo, una de las cartas de San Juan. Biblia, libros, 73 libros, 46 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. 73 libros. ¿Qué te parece? Que se escribieron en un lapso de ¿cuánto tiempo? Los primeros escritos de la Biblia, y vámonos remontándonos, enseguida vamos a hacer algo de la historia de la salvación para comprender un poquito mejor. Los primeros escritos, estamos hablando de 1000 años antes de Cristo. 1000 años. Y a lo largo de todo ese periodo, hasta el año 98, que se supone se escribió el último libro, el Apocalipsis. Bueno, 1000 años, más de 40 autores. Sin embargo, lo que vamos a decir de entrada es que este libro que nosotros consideramos inspirado por Dios tiene su congruencia a pesar de vivir en tan diferentes circunstancias todos los autores. ¿Cómo es que logra tener cierta congruencia la Biblia? Una con otro pareciera que están conectados los libros. Bueno, fascinante este acercamiento que vamos a hacer a la Biblia a manera de historia de la salvación. Empecemos diciendo una cosa. La Biblia no se escribió, digámoslo así, sobre todo la primera parte de la Biblia no se escribió a la manera en como nosotros pensamos que se escriben los libros actualmente. Actualmente alguien tiene una idea, la desarrolla, la escribe, la edita y se publica inmediatamente. Pero estamos hablando de un libro que se escribió, que se empezó a escribir por allá en tiempos del rey David, unos 1000 años antes de Cristo, y que por lo tanto ya había tenido una tradición oral, es decir, que se iba pasando de boca en boca por más de, ¿cuántos años? Unos 300 años. Bueno, para esto sí tenemos que ubicar muy bien de qué época estamos hablando para entender mejor las circunstancias en las cuales se escribieron. Cada uno de los libros, pudiéramos decir, se estudia aparte porque tiene una mentalidad, el autor tiene un mensaje que dar. Y de toda la Biblia pudiéramos decir lo siguiente, que no se trata así como de que, a ver, ¿cómo que palabra de Dios? Si, a ver, vamos así como abriendo un pasaje que a mucha gente pues no le va a decir nada. Por ejemplo, estamos hablando del libro de los Números, por ejemplo. Y aquí se da una serie de, pareciera como un relato
¿De qué? Pues un relato de una persona que está tomando nota de las cosas que van sucediendo, pero que, ¿cómo considerar esto palabra de Dios? ¿Qué tiene que ver? Y miren, me refiero en general a toda la Biblia. Tenemos que decir que el mensaje es lo más importante. Las circunstancias y el modo como se escribieron fue porque de algún modo Dios se vale también del autor sagrado. No le quita sus cualidades, su manera de pensar para transmitir el mensaje. Es decir, vamos a suponer que una persona va a un retiro y tiene un encuentro con Dios. Entonces tú le preguntas, oye, platícame, ¿cómo te fue? ¿Cómo fue tu encuentro con Dios? Y dependiendo de la manera de hablar de esta persona es que cómo te lo va a contar, ¿no es cierto? Y si es una persona que tiene tal vez un acervo cultural muy pobre, pues a su manera te lo va a contar y será muy diferente a como te lo contara alguien que ha estudiado mucho, o será muy diferente a una persona de pueblo, a una persona de ciudad, y de una ciudad a otra variarán las expresiones, la manera. Pero lo importante es que está transmitiendo una experiencia de Dios genuina. Eso es lo importante. Es una experiencia de Dios genuina. El pueblo de Israel tiene una experiencia con su Dios, con Yahvé. Y esa experiencia, ¿cómo transmitirla? ¿Cómo redactarla? Pues al principio la transmiten de boca en boca. Una tradición oral, así se transmite la primera Biblia, las primeras enseñanzas acerca de Dios, de manera oral. Bueno, y llega el punto, dijimos aproximadamente hacia el año 1000 o poquito más o poquito menos, aproximadamente se empiezan a poner por escrito los primeros textos. Y contrariamente a lo que pudiéramos pensar, la Biblia no está en orden cronológico como se escribieron los libros. Por ejemplo, los primeros 5, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que se pudieran atribuir a Moisés, y estamos hablando por allá del año 1250, 1300, Moisés no escribió nada. Se escribieron primero otros libros incluso, y hasta después se escribieron estos primeros 5 que vienen en el inicio de la Biblia. El primer libro es el Génesis, pero no es el primero que se escribió. Bueno, es toda una historia en la que se transmite una tradición de fe, cómo experimenta a Dios el creyente. Y bueno, pensemos entonces que porque es una experiencia de una comunidad, poco a poco se van así como conjuntando las experiencias hasta ponerlas por escrito. Y no es que sea como idea de una sola persona, fueron muchas personas las que contribuyeron, muchas personas que ni siquiera escribieron nada. Por ejemplo, Moisés, por ejemplo, Abraham, no escribieron nada acerca de la Biblia, pero ellos como creyentes, de acuerdo a la experiencia de Dios que tuvieron, la transmiten, la cuentan, y esa historia se va transmitiendo de generación en generación. Bueno, la Biblia entonces es un libro muy criticado para quien lo lee superficialmente. Peor todavía, hay quienes no lo han leído y lo critican, lo rechazan. Yo diría, no cualquiera puede hacerlo y se necesita conocer más a profundidad. Piensa tú que este libro entonces fue escrito por contribución de miles de personas, miles de creyentes, de lo que pasó en el pueblo a lo largo de siglos. Un pueblo creyente, un pueblo que vamos a ver ahorita, algo de la historia de la salvación para comprender mejor. Vamos a empezar con esto de la historia de la salvación. Quiero empezar aclarando que
Para nosotros los católicos, creyentes pues en Jesucristo y como católicos, distinguimos entre lo que es una creencia que le llamamos creacionismo. Hay quienes son de esta corriente de creencia que se llama creacionismo. El creacionismo es creer que tal y como se redacta en la Biblia las cosas, exactamente así sucedieron. Y si por ejemplo se dice ahí que cuando Dios creó el universo lo hizo en 6 días, las personas que son de esta corriente del creacionismo dicen que fueron 6 días. Y bueno, la Biblia para nosotros los católicos no es un libro de ciencia, es un libro de fe y su mensaje es teológico. Por lo tanto, la manera en como el autor sagrado, bueno, al autor sagrado se le da el nombre de agiógrafo en griego, que traducido al español sería pues autor sagrado. Bueno, el agiógrafo, el que escribió, el que redactó finalmente, está, otra vez pensemos, ¿cómo transmito este mensaje de experiencia de Dios a los demás? ¿Cómo transmitirlo? Y pensemos en las maneras en cómo se acostumbraba en aquel entonces narrar los hechos espirituales. Y por eso lo primero que encontramos es que Dios es el Dios del tiempo, que crea todas las cosas y que por lo tanto esto de crear en una semana era una comparación con lo que se estaba viviendo en aquel entonces. En aquel entonces se estaba viviendo a nivel mundial que se había descubierto que uno de los derechos fundamentales de todo ser humano era por lo menos descansar un día cada 7. Se inventó la semana. Entonces, para el pueblo judío, esta realidad social, ¿cómo la viven desde su fe? Y ellos dicen, bueno, es que Dios fue el que creó el universo en 7 días, como para dar a entender que Dios es el que santifica el tiempo, que entra en el tiempo. Toman algo de la historia que ya está pasando y al mismo tiempo lo integran y lo ven desde su fe. Esto es lo que va a pasar muchas veces, que de acuerdo a lo que están viviendo lo ven desde su fe. Bueno, entonces para nosotros los católicos, si la ciencia dice actualmente, por ejemplo, que el universo empezó a existir desde hace no sé cuántos miles de millones de años, pues bueno, la ciencia le toca explicar esa parte. A nosotros como creyentes no debemos llegar pues a una confrontación entre la ciencia y la fe. De hecho, yo en lo personal me gustan las ciencias y entre más conozco las ciencias, más veo que se adecúa incluso de acuerdo a lo que creo. Es decir, no se contradice. Muchos de los muchachos, de los adolescentes, jóvenes, dejaron su fe por no comprender este sentido de la Biblia, por poner en conflicto, o no sé quién les puso el conflicto, si la mamá, si la catequista, si el sacerdote, si el maestro. Muchas veces es el maestro. Llegada la etapa de la preparatoria, hay muchos maestros que se dicen ateos, muchos maestros que en aras de la ciencia han renunciado a su fe. ¿Y qué es lo que hacen? Por ejemplo, empiezan a decir, mira, resulta de que, pues, en la Biblia dice que Dios creó al hombre como un monito de barro. ¿Tú crees eso? Si Charles Darwin ya demostró que la evolución, el ser humano viene pues producto de la evolución de las especies y que nuestros parientes más cercanos son los changos, los homínidos, los antropoides, pues, como quieran llamarle. Y por lo tanto venimos de ahí, no es que Dios nos creó de la nada como un monito de barro que luego le sopla. Y bueno, muchos maestros se atreven a interpretar la Biblia sin saber nada de la Biblia. Y como los alumnos tampoco saben, pues se quedan así como sin argumentos o sin fe, porque no les han explicado esta parte. Miren, a propósito de esto, la creación.
¿Qué es lo primero que tenemos en la Biblia? La creación. Bueno, la teoría que hay actualmente, la más aceptada, porque hay muchas, es la del Big Bang. Big Bang, que en español significa gran explosión o gran disparo. Hubo un gran disparo. ¿Cómo concluyen esto los científicos? Porque el universo está en expansión. Y si retrocedemos el tiempo, hasta el punto en que el universo estaba todo junto, y a lo mejor tú te pudieras imaginar como que el universo era un megaplaneta que juntaba toda la masa de todos los planetas y las estrellas. Pues no, según los científicos, al principio no existía la materia. Checa esto, ¿concuerda con tu fe? Al principio no existía nada. Dicen los científicos que era solamente una minúscula, así lo pueden describir como más chiquito que la cabeza de un alfiler, que era pura energía condensada, tan condensada esa energía como nunca se ha visto otra vez dentro de la historia del universo. Y bueno, también en esto pudiéramos pensar nosotros que muchas de las cosas que dicen los científicos simple y sencillamente son creencias, ¿sí? Hablando en el sentido estricto de la ciencia, algo que no se compruebe sigue siendo no una ley, sino una teoría, una hipótesis, una suposición. ¿Esto de Charles Darwin está comprobado? No se ha comprobado. Comprobarlo sería que efectivamente una changa se ponga a parir y que salga un ser humano. Entonces sí se comprobó, pero no está comprobado. ¿Cómo no está comprobado esto de la teoría del Big Bang? Son hipótesis que ellos hacen de acuerdo a lo que conocen. Bueno, vamos a dejarlo como algo que para nosotros tiene sus fundamentos. No lo están diciendo nada más porque se lo inventaron. No es invención. Ellos tienen sus fundamentos y conforme van descubriendo, pues esto llegan a concluir. Había una energía tan pequeña y condensada que ¡pum!, explotó. Claro, aquí los científicos no se hacen preguntas que se hace alguien de fe. Por ejemplo, a mí, yo como persona de fe, pudiera preguntar, ¿por qué explotó? ¿O cómo fue que explotó? Si fue un disparo, ¿quién disparó? Porque bueno, hablando de explosiones, cuando tú ves una explosión acá, cualquiera que sea de diferente tipo, ¿qué es lo que pasa? En esas explosiones, lo que resulta es un desorden, un despedazadero, una destrucción de lo que ya estaba construido. Eso pasa en las explosiones, al menos en las que yo he visto. Pero una explosión donde todo es orden, ¡qué maravilla! No habrá detrás de eso una mente maestra que está llevando toda la evolución, todo el ciclo. Porque fíjate cómo incluso si tú analizas un poquito más la teoría del Big Bang, llegan a decir los científicos que al principio ni siquiera existían las leyes universales del universo, valga la redundancia, que conocemos actualmente. Por ejemplo, la ley de gravedad. No existía la ley de gravedad. Al principio, la velocidad de la luz, bueno, actualmente sabemos que la luz corre a 300,000 kilómetros por segundo. Pero en esa primera gran explosión, en menos de un segundo, ya se había expandido mucho más de 300,000 kilómetros. Así lo consideran los científicos. Entonces, por otro lado, llegan a decir los científicos que en la ley de gravedad precisamente pareciera como si estuviera regulada al nivel en el que debe funcionar el universo. Han hecho estudios por computadora, la verdad, unas simulaciones que hacen para saber, a ver, si la ley de gravedad fuera un poquito menos, vamos a ver qué sucede.
y ponen ahí todo el polvo cósmico, ¿verdad? De acuerdo a cómo se comporta. ¿Y qué tenemos? Un universo aplatanado, aburrido, donde los planetas no logran unirse, no hay suficiente fuerza de gravedad. Y si le subimos un poquito más de lo que ahorita está, tendríamos un universo muy caótico que constantemente está chocando un planeta con otro, explotando. ¿No te preguntas tú cómo es posible que precisamente quedara en la cantidad de fuerza de gravedad que se necesita para que subsiste el universo o para que al menos tenga este orden, esta armonía? Hay científicos que llegan a decir, está el universo, es maravilloso, pero la Tierra pareciera como si estuviera en el balcón del universo, es decir, precisamente en el lugar desde el cual se alcanza a apreciar la mayoría de las cosas. No estamos allá en la orilla, en el periférico del universo donde no podemos apreciar nada. Nos tocó un lugar fabuloso. Sí, es verdad, los científicos simplemente, muchos de ellos, los ateos, llegan a decir, bueno, ¿para qué preguntarnos cómo es que sucedió si simplemente hay que decir así es y ya? Pero para el creyente la pregunta sigue. ¿Cómo es posible que a la hora de generar la vida, yo me pregunto, por ejemplo, ahí en la Biblia dice cómo Dios creó todos los animales? La ciencia dirá cómo surgió la vida. Y la ciencia llega a afirmar que no existe la generación espontánea. Antes se creía, ¿verdad?, que si tú guardabas un poco de ropa sucia en una bolsa y al paso del tiempo, ¿qué ibas a encontrar? Pues gusanos, cucarachas, bichos, ratas, no sé. Ah, caray, ¿cómo salieron? ¿Por dónde entraron? No se puede. Ah, fue generación espontánea. Espontáneamente surgió la vida ahí. Y así pensaban, pero los científicos aclararon, no existe la generación espontánea. Toda vida viene de otra vida. Todas, absolutamente todas. Por ejemplo, ¿cuántas vidas actualmente hay en el universo? Bueno, en el planeta Tierra, no sabemos más allá. En el planeta Tierra, piensa tú, ¿cuántos seres humanos hay? Ya somos como 7,000 millones. ¿Cuántos perros, gatos, chivos, puercos, vacas, caballos, leones, elefantes, jirafas? ¿Y cuántos animalitos chiquitos que son abundantísimos? ¿Cuántas hormigas? ¿Cuántas luciérnagas? ¿Cuántos mosquitos? ¿Cuántas moscas? ¿Cuántas larvas? ¿Cuántos gusanos? Oigan, ¿y todos ellos tienen papá y mamá? ¿Todos ellos vienen de otra vida? ¿Tuvieron una vida que tuvo su origen? ¿No surgieron así espontáneamente, como de una piedra salir un gusano? Y aquí es donde los científicos están precisamente porque ya lo han comprobado una y otra y otra y otra vez, que toda vida viene de la vida. Y entonces es donde uno se pregunta, si esto se comprueba por miles de millones de vidas que hay, y a lo largo de la historia del universo, miles de millones de vidas que ha habido, y todas, absolutamente todas, han tenido otra vida que las engendra. Y entonces es donde uno se pregunta, ¿y la primera vida? ¿Esa cómo hay qué? Porque los científicos llegan a decir que estando un caldo de cultivo, la sopa primigenia del universo, donde ahí se dieron los elementos necesarios para que surgiera la primera vida. ¿Cómo? Espontánea. ¿Así? ¿Salió? Esa no venía de otra vida. Esa nadie la engendró. A ver, científico, ¿qué no te das cuenta la contradicción que tienes en tus creencias? Analízate. Analiza por favor esto. La vida viene solamente por actuación de otra vida. La causa es otra vida. Entonces, concluye tú mismo. Date cuenta, pues. Sí, es verdad. La primera vida la creó Dios. Bueno, y entonces Adán y Eva, como ahí con ellos, ¿qué? Adán y Eva, ¿qué pasó?
Bueno, miren ustedes, Adán y Eva, ¿cómo los creó Dios? ¿Fue un monito de barro que hizo Dios y después le sopló? Pero dijimos que el autor sagrado está tratando de transmitir un mensaje de fe, no de ciencia. Por lo tanto, se va a valer de los recursos que él tiene para transmitir cómo Dios imprimió su huella en el ser humano de una manera diferente a como cuando creó las cosas. ¿Cómo fue eso? Entonces a él se le ocurre, como un alfarero que está modelando la arcilla, que pone su huella digital en ella y que le sopla. Date cuenta del significado profundo que tiene esto, de las creencias que había en aquel entonces, donde el aliento era la vida. Decían, una persona respira, todavía tiene el espíritu. Fíjate cómo lleva casi la misma raíz. Respirar, espíritu. Son palabras muy semejantes. Así tenían su origen allá. Respirar era el que todavía tenía el espíritu, una persona. Dejaba de respirar, se le fue el aliento vital. Cuando el autor sagrado, el hagiógrafo, está diciendo que Dios tomó arcilla, es decir, tomó de los elementos de la tierra, pudiéramos nosotros aquí pensar, coincide con la ciencia, ¿no? Todo ser vivo tiene los elementos que están en la tierra, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, el famoso chon que tienen todos los seres vivos. Muy bien, entonces Dios toma de lo mismo que Él ha creado, de lo mismo que Él ha creado. Quiere decir que como Él creó las plantas, los animales y toda la vida, bueno, y Él también pudo estar así, generando la vida de manera que pueda evolucionar. Entonces, por lo tanto, Dios pudo llevar y conducir una especie animal hasta el punto que también llegara el momento en que saliera la especie humana. Tal vez venimos del chango, puede ser. ¿No lo han comprobado? Puede ser, nos parecemos mucho. La ciencia incluso ha evolucionado, pero hoy nos dicen que incluso pues tenemos casi compartiendo el 90 y no sé, algo así, un 80 o 90% de ADN con especies animales que ni siquiera te imaginarías que tenemos parentesco. Por ejemplo, dicen que con los babosos o las babosas tenemos casi un 80% de parentesco de ADN. Caray, pero ¿qué similitud tenemos? Tal vez nada. Esto nos lleva a pensar, pues Dios pudo valerse de lo mismo que Él ya creó para de ahí, llegado el momento, crear al ser humano. Claro, Dios puede hacerlo. Él creó todo. Él fue el del Big Bang. Esa chispa primigenia de una energía incandescente, difícil de considerar. Dios no pudo haber venido de otra manera. ¿Qué existía antes del Big Bang? Ahí estaba reposando esa energía, esa pequeña partícula divina, ¿o qué? Entonces, nosotros desde nuestra fe así lo vemos. ¿Dios pudo haberse valido de una especie animal? Sí. ¿Está en la Biblia eso? No, en la Biblia está un mensaje de fe y el mensaje te dice que Dios intervino para crearte. Además, la ciencia no puede todavía explicar ese salto cualitativo que hay entre los animales y los seres humanos. ¿Son inteligentes los animales? Tienen cierto grado de inteligencia. Aunque hay toda una controversia aquí porque dicen que para ser inteligente hay que tener conciencia de sí mismo, de quién eres y bueno, saber crear cosas, generar un lenguaje, en fin. Los animales repiten patrones y es solamente por instinto. Difícilmente aprenden más allá de lo que pueden aprender, en cambio el ser humano sí ha evolucionado. Bueno, por otro lado, desde nuestra fe nosotros entendemos que
Si el libro del Génesis dice ahí que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, no se refiere a las manos y la cabeza y los ojos y el cuerpo. ¿A qué se refiere? ¿En qué somos semejantes? En la libertad, en la capacidad de amar. Somos semejantes en la conciencia. Somos semejantes en la inteligencia. Bueno, entonces, sin pelearnos con la ciencia y considerando y poniéndola en su lugar, hay que estudiarla y hay que ver también que la ciencia nos va a aportar mucha luz para comprender mejor nuestra fe. Pero desde nuestra fe no hay que pelearnos, porque ese fue el pleito precisamente de Galileo. Galileo, ¿cuál fue su problema de Galileo? Querer interpretar la Biblia también. Ese fue el problema. Y el problema de la iglesia en aquel entonces fue pelearse con un científico pensando que si la ciencia dice algo diferente a lo que está en la Biblia, por lo tanto está atacando la Biblia. Bueno, fueron pleitos de la época, ¿no? Pero habrá que entender, pues, que no se trata de poner a pelear la ciencia con nuestra fe, con la Biblia. Son cosas diferentes. Y aquí nosotros consideramos, pues, que la Biblia, como mensaje que viene de Dios, fue escrito por personas que quisieron transmitirlo de acuerdo a su manera de pensar, de entender la vida, y que a la hora de estudiarlo hasta lo hicieron de una manera poéticamente bella. Hay muchas cosas que tienen mucha poesía. Es verdad que la poesía, a la hora de traducirse de un idioma a otro y de una manera de pensar a otra, y a lo largo de tantos siglos, pudiera cambiar y nos pudiéramos quedar como lejos para entenderla. Por eso se requiere estudiar la Biblia, mínimo para entenderla. Entonces, los que la critican sin estudiarla no saben ni siquiera qué están haciendo. Muy bien, quisiera que viéramos algo ya de la historia de la salvación y pudiéramos nosotros preguntarnos, ¿cuál fue el primer creyente? ¿Cuándo vivió? Y vamos a ver ahorita una línea del tiempo para que no nos perdamos en esto de cuándo pasó esto. Mucha gente creyente católica tiene el grave error de no conocer nada de la historia de la salvación, no conocen ni siquiera los tiempos. Eso sí, se saben los nombres de los futbolistas, pero pregúntales el nombre de algún profeta, el nombre de alguno de los apóstoles, y difícilmente podrán decir Pedro, Santiago y Juan, y se quedan con un desconocimiento tremendo, de manera que cuando les preguntan o los critican no tienen argumentos, no saben de qué manera defenderse o no conocen su fe, y esto es muy grave. San Jerónimo decía, no conocer las Escrituras es no conocer a Jesucristo. Caray. ¿Por qué? Porque Jesucristo creyó en estas Escrituras, y muchas de las palabras de Jesús hacen referencia al Antiguo Testamento, incluso palabras que dijo ya estando crucificado. Son pedacitos de salmos. Pero es que aquí la ignorancia, ¿verdad? Vivimos en un tiempo en el que es tan fácil conocer la Biblia, y cuánta gente que se dice creyente podrá tener 2, 3 Biblias por ahí en su casa, pero jamás se da tiempo para leerlas. Date tiempo. Bueno, el primer creyente fue Abraham. Abraham, que vivió aproximadamente, miren, son datos aproximados, pero por los estudios que se han hecho, estamos hablando de que Abraham vivió hace 1800 años antes de Cristo. O sea, hasta ahorita, ¿qué irían ya? 3.800 años desde ahora hasta el tiempo que vivió Abraham, que fue el primer creyente. Voy a poner aquí esta línea del tiempo para entender un poquito más. Miren, entonces, aquí tenemos a Abraham, pues hacia el año 1800 antes de Cristo, y Abraham tuvo hijos. Bueno, el primero que está ahí, Isaac, y enseguida de Isaac nacieron 12 hijos, las 12 tribus de Israel, y después estamos hablando como hacia el año 1600, es que el pueblo llega a Egipto. Bueno, así esta lámina, para que la vean en resumidas cuentas. Y bueno, explico.
Abraham, primer creyente. Abraham vivía en Ur de Caldea. Y Abraham, vamos a decir, era alguien que no estaba como necesitado de creer en Dios. Abraham era muy rico, tenía lo necesario como para una vida bien, cómoda, feliz. Sin embargo, no tenía hijos. Y él y su mujer, Sara, los dos de avanzada edad. Cuando en la Biblia se menciona de avanzada edad, no debemos pensar como ahora juzgamos nosotros a las personas. Por favor, aunque a veces decimos que la gente de antes era de más buena madera, sí es verdad, pero muchas de las veces los años que se dicen que vivió una persona no siempre son números reales. Es decir, dentro de la Biblia vamos a decir que los años que vivió una persona son la calificación que se le da. Vivió muchos años, se portó bien. Vivió poquitos, no se portó tan bien. ¿Por qué era la creencia? Porque ese precisamente fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Abraham le hizo 3 promesas. Una, que iba a tener una gran descendencia. No podía tener hijos, fue la primera promesa. Segundo, iba a tener una vida larga. Y tercero, iba a ser bendición para las demás naciones. Eso iba a ser Abraham. Bueno, partimos de Abraham y Abraham se encuentra a partir del capítulo 12 del libro del Génesis. Quiere decir que los primeros 11 capítulos del libro del Génesis no se consideran históricos. Yo sé que mucha gente a la hora de leer la Biblia la lee y la cree tal como está escrita ahí. Aún los buenos creyentes, pero hay que estudiar por eso para darnos cuenta de esta realidad, pues. Hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que están narradas a manera de enseñanza. ¿Fueron reales? Puede ser que no. Por ejemplo, el diluvio. ¿Pasó realmente el diluvio? ¿O es solamente una manera de dar a entender a la humanidad un mensaje? Y aquí volvemos a decir, los primeros 11 capítulos del libro del Génesis no se consideran históricos. Hay que leer pues que a partir del capítulo 12, que es cuando se habla de Abraham, ahí ya empieza la historia. Abraham vivía en Ur de Caldea y él tiene un llamado de Dios. ¿De qué manera y cómo? Volvemos a decir. La gente que tiene una experiencia de Dios y luego la transmite, ¿verdad? Él la transmite a sus hijos, a sus nietos. ¿Cuál fue la experiencia de Dios que tuvo? Que Dios le dijo, sal de tu patria, de tu tierra, deja tu parentela y vente a la tierra que yo te voy a dar. Una tierra. ¿Abraham tenía necesidad de una tierra? No. Pero también Dios le promete, vas a tener una descendencia. Y con esa promesa sale Abraham. Deja Ur de Caldea, ¿verdad? Todo esto está en Asia, pues. Ur de Caldea. Y se va a la tierra prometida en camino, pues, ¿verdad? Va caminando hacia esa tierra prometida que mana leche y miel. Acordémonos de esto. Mana leche y miel no significa que de la tierra salga la leche y la miel. Es un aforismo como para decir que era una tierra rica. Había leche, por lo tanto vacas. Miel, por lo tanto agricultura y ganadería. Era una tierra óptima. Bueno, cuando uno se da cuenta de la tierra que le prometieron a Abraham o la tierra prometida, se da uno cuenta pues que hay otras latitudes del planeta mucho más fértiles, obviamente. Pero aquí lo importante es esto. Abraham escucha, cree y entonces se dirige. Dios le llama y Abraham ahí va caminando. Abraham no se le explican los 10 mandamientos, Abraham no se le explica todo acerca de la fe, de lo que hoy conocemos nosotros, de la Santísima Trinidad. No, Abraham incluso sigue creyendo que hay otros dioses, pero este es el que me habló a mí.
Fíjense, debemos de entender la pedagogía de la fe de Dios. No se explica todo de golpe, poco a poco y de acuerdo a lo que la persona puede comprender. Abraham podía comprender hasta ahí, entonces a Abraham simple y sencillamente lo que se le pide es fe. Después veremos cómo habrá una fe más grande que la de Abraham, que es la de la Virgen María. Bueno, el pueblo de Israel, entonces, Abraham tiene a su hijo Isaac. Ya saben ustedes que tuvo también a su hijo Ismael. Como Abraham se desesperaba porque Dios no cumplía su promesa, y en aquel entonces era válido, según la manera de pensar, pues, que si engendraba un hijo con la persona que estaba ahí, con la esclava, la servidumbre, pues, era considerado también hijo legítimo. En aquel entonces eran otras las maneras, pues, de entender esto de la paternidad. Y bueno, es precisamente la esposa de Abraham la que le ofrece a la esclava: ándale pues con ella porque conmigo no se puede. Y tuvo a su hijo Ismael. De ahí de los ismaelitas viene toda la descendencia de los árabes. Ellos también veneran a Abraham como padre en la fe. Bueno, pero después nace Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob, gemelos, y que desde el vientre ya estaban así como medios peleoneros, Esaú y Jacob. Y en aquel entonces también era la cultura, la tradición de que al que se le daba la bendición era el heredero de todo, también de la fe. Y en una ocasión Esaú vendió su primogenitura, porque al primogénito se le daba la bendición. Esaú vende su primogenitura, la cambia por un plato de lentejas. Y entonces es Jacob el que recibe la bendición. Jacob, que tuvo un sueño donde había una escalera para llegar al cielo y que tuvo una lucha también con un ángel de Dios en ese sueño. Bueno, Jacob, que en ese momento se le pone el nombre de Israel. Como hombre bendecido por Dios, pues Israel, Jacob, se casa y tiene 12 hijos. Bueno, Simeón fue el primero y el mayor de los 12. Así todos los demás hijos, Rubén fue el primero, el mayor de los 12, Simeón y Leví nacieron después, Isaacar, Neftalí, Aser, Dan, Judá, Benjamín, Gad, Aser y José. Son los 12 hijos, las 12 tribus que vamos a conocer después. Entonces estamos hablando de ahí apenas, pues, Abraham hacia el año 1800, luego Isaac y los 12 hijos, que se acordarán ustedes que como Israel o Jacob, pues, se enamoró de una mujer y de esa solamente pudo tener un hijo al principio, que fue José, y como que a ese lo consideraba más y le compró una túnica muy bonita de aquel entonces, y los demás hermanos le tenían envidia y lo vendieron como esclavo y fue a parar hasta Egipto. Por circunstancias históricas, el pueblo de Israel después se ve en una sequía que afectó a todos los países de aquellas latitudes y tienen que ir a comprar víveres a Egipto, donde está su hermano José. José, que había llegado allá y que por interpretar correctamente los sueños del faraón lo ponen como primer visir, como dándole pues el primer puesto dentro de todo el país para repartir los granos que habían almacenado en tiempos de abundancia. Los otros países no almacenaron y entonces Egipto estaba vendiendo el maíz caro, digámoslo así. Y allá van los 11 hijos de Jacob o de Israel, pues, con su hermano José. José los reconoce y bueno, finalmente se da a conocer a sus hermanos y luego llaman al papá y se quedan a vivir allí en Egipto. En Egipto se quedaron a vivir pues en ese viaje hacia el año 1600, pero luego viene un faraón que ya no conoce a José, ya no se acuerda de él,
y los ven como extraños y los empiezan a esclavizar. Tenemos esta segunda lámina en la línea del tiempo y chequen ustedes que estuvieron esclavos en Egipto 420 años. Híjole. Bueno, por ahí como del año 1600 y pico antes de Cristo hasta el año 1200, que es cuando salen, es cuando nace Moisés por ahí. Bueno, Moisés, aquí está el fuego como para simbolizar a Moisés en la zarza ardiente, se han de acordar ustedes, y aquí una columna azul para dar a entender la salida del pueblo de Israel atravesando el Mar Rojo. Bueno, la primera Pascua. Moisés era hijo de judíos, descendiente pues de ellos, pero la mamá, como el pueblo egipcio estaba viendo que el pueblo de Israel crecía y crecía y crecía, pues entonces los trataba de disminuir, sometiéndolos más, matándolos. Y entonces la mamá de Moisés, no queriendo que a su hijo lo mataran, lo puso en una cesta de mimbre que echó al río Nilo y que pasaba precisamente por donde se bañaban las mujeres de la corte del faraón. Entonces una de ellas lo rescata, lo cría como su hijo, se le hizo un niño hermoso, lo cría como su hijo y Moisés crece con conciencia de libertad. Llegado el momento se dará cuenta de que él es judío, trata de rescatar a su pueblo y por ahí en una ocasión defendiendo a un judío mata a un egipcio y él pensando que nadie se dio cuenta, llega el chisme hasta el faraón y lo destierran. Tiene que salir y se va a una vida aparentemente tranquila, ya cuidando cabras, casado, a gusto, estaba en una vida cómoda. Sin embargo, estaba en su conciencia eso, su pueblo. Y un día que hace un viaje un poco más largo, más allá de lo normal, sube a un monte, ¿verdad? Ya han de acordar ese monte, el monte Sinaí o el monte Horeb, pues es una cadena montañosa, ¿verdad? Es el mismo monte Horeb, el monte Sinaí, es lo mismo, pues no se puede decir este es uno, este es otro, porque está todo juntito. Bueno, sube Moisés allá, que en esa parte pues sí se le llama el monte Horeb, y allí encuentra algo extraordinario, una zarza que arde y que no se consume. Una zarza es como llamarada de petate que rápido se debiera consumir, y en este caso no se consume. ¿Qué pasa? Hay algo extraordinario. Y entonces escucha la voz de Dios que le llama. Moisés también tiene una experiencia de Dios que luego transmite, y en esa experiencia Dios le habla y le invita a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Él al principio se resiste. ¿Cómo voy a hacer esto yo? Si hasta soy tartamudo. Pero luego le dice, válete de tu hermano, y en fin, ahí va Moisés, porque era el único que tenía conciencia de libertad. Era el único que podía enfrentar al faraón, porque ya había vivido en la corte y sabía cómo estaba el teje y maneje. Y ahí va Moisés a enfrentar. Y al principio, suavemente, el faraón no cede y vienen entonces estas 10 plagas que Moisés cada vez quiere hacer un despliegue del poder de Dios para que el faraón ceda. Bueno, volvemos otra vez a las partes históricas, cómo muchas veces coinciden los fenómenos naturales que luego se interpretan de manera divina, pero que luego precisamente por coincidir cómo están sucediendo las cosas para el pueblo de Israel y cómo su líder espiritual lo está llevando por ahí, para ellos es una interpretación infalible de que aquello lo hizo Dios. En aquellas regiones es común que existe una plaga de saltamontes, pues por allá cada cuántos años se da. Es común que haya una plaga de ranas, pues también. De mosquitos o de tábanos o de que las aguas se vuelven rojas, también. Pero para el pueblo de Israel, el que coincidan todas en tan poco tiempo es una prueba de Dios que está ahí. Y bueno, finalmente, la prueba final. Muere el primogénito de cada familia de los egipcios y lo dejan salir. El pueblo sale, pero es un pueblo miedoso, un pueblo que acaba de ser esclavo. Todavía no tienen valentía, todavía no confían en sí mismos. Y Moisés es el único que los está llevando.
cruzan el Mar Rojo, por eso se llama así, ¿verdad? Porque de repente las aguas se enrojecen por una pigmentación propia de aquellos lugares. Bueno, cruzan el Mar Rojo, ellos a pie, sin mojarse, incluso dicen a pie seco, mientras detrás viene el faraón y pueden suceder fenómenos entre que baja la marea y por una parte está muy bajito incluso, y a la hora de que pasa el faraón con todos sus caballos, jinetes y carros, sube la marea y los caballos y jinetes y carros no pueden moverse y se hunden y se ahogan. Bueno, para el pueblo de Israel es Dios que los libera. Llegan entonces a un desierto. Ah, caray, ¿y ahora? Pero el pueblo tiene que purificarse y entonces pasa 40 años de camino hacia la tierra prometida, la tierra que emana leche y miel, que se le prometió a sus antepasados, a Abraham. Y bueno, de Abraham hasta Moisés, pues ya estamos hablando como de unos 600 años de distancia. Vean ustedes la memoria histórica que tienen aquellos pueblos. Moisés guía al pueblo. Es famoso ese momento en el que reciben las tablas de la ley. Un incipiente idioma tenía ya el pueblo de Israel y una incipiente escritura. Se plasman sobre piedra los mandamientos. Moisés poco a poco, pues, y a lo mejor será lo único que escribe Moisés, va dejando el lugar a otro más que llega, que es Josué. Finalmente, Moisés no entra a la tierra prometida. Es Josué, alguien que nació ya en la travesía por el desierto y que tiene también otro tipo de visión. Ha nacido de un pueblo que recién está estrenando libertad. Y así los conduce Josué hacia la tierra prometida. Vemos otra vez la parte aquí de la línea del tiempo. Chequen ustedes. Aquí tenemos pues a Moisés, aquí es la primera Pascua que salen hacia el año aproximadamente pues 1280, la alianza en el Sinaí, luego Josué que conquista con el pueblo la tierra prometida. Y viene una etapa de los jueces, no los que imparten justicia como conocemos hoy los jueces. ¿Los jueces quiénes son? Son personas que también tienen una experiencia de Dios, porque bueno, el pueblo de Israel llega a la tierra prometida siendo 12 tribus individuales que no se mezclan entre sí mucho, no están muy unidas y por lo tanto a la hora de que los atacan son blanco fácil. Acaban de conquistar una tierra y pareciera que cada vez que se portan mal, un pueblo enemigo los conquista, pero al mismo tiempo surge un caudillo que los libera. El juez entonces era alguien inspirado por Dios, que se sentía siempre así, llamado por Dios para liberar al pueblo. ¿Y a quién tenemos ahí? Bueno, tenemos a Sansón, a Débora, a Jefté, entre otros, ya no me acuerdo ahorita. Los jueces entonces van a ser esa etapa del año más o menos como 1200 al 1050 antes de Cristo, unos 150 años que están guiando al pueblo. Viene luego la etapa de la monarquía. Estamos hablando ya del año como 1050 antes de Cristo, cuando eligen al primer rey. Por una parte, cuestiones históricas muy humanas. El pueblo quiere tener una identidad común, un rey, porque son 12 tribus, cada una tiene su territorio como 2 estados y pareciera que no se unen a veces. Un rey que va a ser el símbolo de la unidad. El primer rey nombrado es Saúl. El segundo rey es el rey David. Y es precisamente en esa etapa del rey David cuando se empieza a escribir la Biblia. Oh, ¿cuánto tiempo ha pasado desde Abraham hasta el rey David? Aproximadamente unos 800 años. Todos esos 800 años ha sido tradición oral de boca en boca. El pueblo estuvo esclavo en Egipto y ahí se transmitían esa fe. Nunca se perdió y es precisamente aquí donde debemos ver la obra de Dios. ¿Qué otro pueblo hay así? Que haya pasado por 400 años de esclavitud y que no pierda su identidad. Aún más que sigan fortalecidos a pesar de esas circunstancias
y que salgan de ahí sin olvidar su fe. Bueno, el pueblo de Israel. Finalmente, para el tiempo del rey David, empiezan a ponerse por escrito. ¿Cuántas cosas empezaron a poner por escrito? Cronológicamente no lo sabemos. Al principio yo les dije que los primeros 5 libros de la Biblia no son los primeros 5 libros escritos. Bueno, pudiéramos llevarnos otro apartado más para explicar esto, cuáles fueron los primeros libros. Ahorita solamente lo dejamos así. En tiempos del rey David empezó a escribirse la Biblia e incluso él mismo compuso algunos salmos. Aquí encontramos la belleza del rey David. La Biblia dice, un hombre que tenía el corazón según el querer de Dios. Qué maravillosa, ¿cómo llamarlo? Expresión acerca de una persona. Tiene el corazón según el querer de Dios. Qué buen piropo, qué buena alabanza se hace del rey David. Bueno, miren, otra vez aquí con la línea del tiempo. Tenemos aquí al rey David hacia el año 1050, el primer rey, Saúl, 1050, luego el gran rey, el rey David, ahí ya me estoy moviendo, y luego viene Salomón, que aunque fue el primer rey en construir el santuario, sin embargo, dividió al país. Se divide aquí el reino en 2. ¿En qué se dividió? Bueno, miren, había 12 tribus. 12. Recordaron ustedes que la tribu de Leví era una tribu que se distribuía en todo el país porque era la tribu encargada de prestarle servicio en el templo. Eran la tribu sacerdotal. Y se divide entonces una tribu, queda una sola tribu, la tribu de Judá, y las otras 10 tribus se dividen, es el reino del norte. Bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? Nosotros hoy conocemos esta historia y como los samaritanos, ¿se acordarán ustedes que los samaritanos, que aunque creían en la misma Biblia, no la interpretaban de la misma manera? Y es ese diálogo que tiene Jesús con la samaritana, ¿se acuerdan? Que ella le dice, a ver, ¿dónde está Dios? Ustedes dicen que en el monte Sión, allá donde está Jerusalén, y nosotros decimos que en el monte Garizim, acá del que nos toca. A ver, ¿dónde? Y Jesús le dirá, créeme, que llegará el punto en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, no es importante el lugar. Bueno, entonces se divide el reino. Decía que el rey David, en ese entonces, se escriben los primeros salmos de su parte. Escribió, por ejemplo, lean el Salmo 50, que lo escribe después de arrepentirse de su gran pecado. ¿Se acordarán ustedes de ese episodio donde el rey David tiene relaciones sexuales pues con una mujer que no es su esposa? Y lo peor es que esa mujer, al quedar embarazada, él quiere tapar esa situación y lo que hace, lo que se le ocurre es que el esposo se muera y lo pone, como era uno de sus soldados, lo pone en la parte más difícil, efectivamente muere y luego ya el rey David, se trae a la mujer Betsabé para que viva ahí en el palacio y verse él delante del pueblo como un rey benefactor que da cabida a las viudas, esposas de los soldados caídos en la guerra. Pero el profeta Natán lo descubre y entonces ahí el rey se arrepiente y después escribirá ese salmo precioso. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Bueno, es ahí cuando se unifica más al país. Precisamente el rey David es el que unifica más, porque pone como una capital. No había una capital y él conquista una pequeña ciudadela que se llamaba Sión y que él le pone el nombre de Jerusalén. Jerusalén, en sentido original, Yerushalom, significa ciudad de la paz. Irónico nombre porque es una ciudad que ha sido atacada y destruida muchas veces a lo largo de sus 30 siglos de historia. Bueno, Israel está entonces ahí como capital y después de ahí viene el rey Salomón. Y el rey Salomón construye el primer santuario, dijimos, pero también
provoca que se divida el reino y se divide, ya dijimos, en dos. Bueno, esta es la historia del pueblo. Y vendrá un momento en el que también ahí aparecen los profetas en ambos reinos, tanto en el reino del norte como en el reino del sur. Aparecen ahí los profetas. Todo un tema aparte. En la Biblia están divididos los profetas en mayores y menores. Los mayores, simple y sencillamente, porque lo que escribieron es un escrito más grande, y los menores porque su escrito es pequeño. Punto. No es por nivel de importancia. Y 4 profetas mayores que tenemos: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. 4, aunque pudiéramos pensar, bueno, y el gran profeta Elías, ¿por qué no está? Porque, bueno, miren, la realidad es que no todos los profetas dejaron escritos. Incluso en su momento a los profetas no les creyeron y los mataron, y hasta después el discípulo del profeta era el que ponía por escrito todo. Bueno, Elías no dejó ningún escrito, se escribió de él. Ya había otros profetas, pues. Hubo muchos profetas. Bueno, 4 profetas mayores dentro de la Biblia y 12 profetas menores, ¿verdad? Que los vamos a encontrar pues ahí. Tanto en el reino del norte como del sur. El profeta es alguien que también, teniendo una experiencia de Dios, luego quiere transmitirla al pueblo, y haciéndole, le toca sobre todo llamar la atención, porque entre que el rey anda con las cosas del mundo y que el pueblo se pelea por acá y por allá, se van olvidando de su Dios, de su fe, de esa tradición de fe, pues. Y el profeta llama la atención al pueblo. Y cada uno de los profetas tiene una historia personal maravillosa. A lo mejor han oído ustedes ese canto de: yo no era profeta, ni hijo de profeta, yo era un pastor. Bueno, más o menos por ahí va. ¿Quién fue ese profeta? El profeta Amós. Y el profeta Oseas también tiene una historia parecida, muy bonita. Y pensemos que ellos desde su vida están dando ejemplo, testimonio para llamar al pueblo. Bien, después de los profetas, miren que sigue que el pueblo de Israel es deportado. Miren, aquí tenemos, a ver, para que ustedes vean. Jerusalén es destruida, estamos hablando del año 700 antes de Cristo, y luego el destierro en Babilonia. Judá, la tribu de Judá, pues finalmente es la que sobrevive, porque el reino del norte pues se destruye. Destierro en Asiria del reino de Israel. Al reino del norte se llamó de Israel y ellos destruidos. Al reino del sur, Judá, la tribu de Judá, que es la única. Aquí dijimos estas 10 tribus, después serán los samaritanos, que luego tendrán pugna entre ellos. Bueno, acá solamente sobrevive la tribu de Judá. Estuvieron en Babilonia más de 60 años allá, y luego regresan hacia el año 538 más o menos, regresan y vuelven a construir otra vez su templo. Y finalmente les pongo de una vez la última lámina que traigo aquí. Vean ustedes cómo aquí en estos tiempos es del libro de Esdras, Nehemías, reconstruyen las ciudades. El año 400, Alejandro Magno aquí aparece y otra vez los vuelven a someter, bueno, cierto periodo de tiempo, pero ahí surgen los macabeos, que son los que precisamente ayudan al pueblo a liberarse. Y hacia el año 100 y tanto, los romanos otra vez, hacia el año 63 antes de Cristo, los romanos los someten otra vez. Jesús nace, ¿cuándo nace Jesús? ¿En el año 0? Bueno, miren, se calculó el nacimiento de Cristo más o menos como 300 años después de que ya había pasado. A nadie le importaba los primeros 300 años cuándo nació Jesús, no les importaba, así como la fecha exacta. Y cuando un monje calculó
el tiempo, por los datos que hay en la Biblia, se equivocó más o menos como por unos 6-7 años. Bueno, entonces, con este panorama de la historia de la salvación, espero que esto te ayude a ubicar mejor tu fe y casi pues hablamos del Antiguo Testamento, luego habrá otra sesión para hablar del Nuevo Testamento. Biblia, dijimos, Biblia significa libros, libritos, 73 libros. ¿Cómo fue que la Iglesia decide cuáles libros sí y cuáles libros no? La palabra canon significa vara en griego. Vara, es decir, medida. Lista oficial de los libros es el canon. El canon de los libros, libros aprobados, libros canónicos, libros que entran en esa vara. Bueno, ¿por qué hubo otros libros que no están dentro de la Biblia, que llamamos apócrifos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento? Si ustedes a lo mejor habrán visto por ahí esas películas del Código Da Vinci o el libro mismo que yo en su momento lo leí y que habla así como de que la Iglesia esconde estos libros, no es cierto. Nosotros de hecho los estudiamos y los compramos en una librería pública, pues, abierta al público. Ahí puedes encontrar muchos de los libros apócrifos. Allá del Antiguo Testamento está el libro de Enoc, hay otro libro de los Macabeos que es apócrifo, y bueno, de Moisés también está otro. Y del Nuevo Testamento te vas a encontrar el Evangelio de Tomás, de Judas. ¿Por qué apócrifos? Apócrifo significa falso. Y el primero en darle ese nombre de apócrifo fue San Jerónimo, precisamente el primero que tradujo toda la Biblia. ¿Por qué no se consideró palabra de Dios eso? Bueno, en primer lugar, por ser falsos los nombres de quien supuestamente los escribe. Si dice el Evangelio de Tomás, caray, pero si se escribió más o menos 250 años después de que murió Tomás, entonces lo mismo dígase del Evangelio de Judas. Y fíjense cómo por ahí algún canal de televisión, tal vez lo habrán visto en History Channel o Discovery Channel, esos canales que de repente sacan así como supuestamente algo que ustedes no sabían y que la Iglesia esconde. No están escondidos, vuelvo a decir, y se consideraron apócrifos, falsos en primer lugar por el nombre y por haber sido escritos mucho después, y además porque la misma comunidad cristiana a la hora de leerlos no sentía que Dios le hablara a través de ello. Acuérdense ustedes, también el Nuevo Testamento así se escribió. Los primeros años fue pura tradición oral. Ciertamente aquí ya más corto, de cuando Jesús muere, estamos considerando hacia el año 33 más o menos, a cuando se empiezan a hacer los primeros escritos o los primeros evangelios, que ya es bien entrado los años 50, entonces ya pasaron más de 20, 25 años, pudieran ser. Y esos 20, 25 años, ¿qué? ¿Cómo le hacían? Era tradición oral. Predicaban el Evangelio así, lo que habían visto de Jesús, porque eran los primeros que lo vieron. Hasta después se empieza a poner por escrito. Los evangelistas se encargan de recopilar lo que la comunidad cristiana tiene y precisamente pudiéramos pensar que les ayudan ellos. Hay algunos evangelistas, por ejemplo, San Lucas, él ni siquiera pues estuvo en la comunidad cristiana hasta después, porque conoce a San Pablo y San Pablo le explica el Evangelio y San Pablo lo trae ya de los apóstoles. Bueno, pensemos entonces que San Lucas, siendo un hombre, un doctor griego, es un hombre de ciencia que quiere recopilar bien los datos, por eso es el único que trae episodios de la infancia de Jesús. Seguramente hizo una entrevista con la Virgen María. Quisiera dejar esto hasta aquí. Hablar de la Biblia es muy extenso. Hablar de la Biblia nos llevaría muchísimo. Nosotros en el seminario lo estudiamos año tras año. Todos los años en el seminario estudiamos algo de la Biblia.
Y los últimos 4 años son estudios intensos, libro por libro, vamos estudiando. Y hay personas que van a estudiar a Roma, sacerdotes pues que van a estudiar a Roma. O si nosotros nos preguntáramos, ¿dónde están los originales de la Biblia? Los manuscritos originales, y muchos de ellos los encontramos en el Vaticano, en Londres y en Jerusalén. Principalmente ahí van a estar los escritos originales, manuscritos, escritos en papiro o en piel, se conservan muchos ahí. Hubo un hallazgo muy interesante en 1947 en unas cuevas en Jerusalén, en el pueblo de Israel, en Qumran, una pues, región llamada Qumran, cuando en una ocasión un pastorcillo andaba persiguiendo sus chivas que se meten por ahí en una cueva que estaba medio en la parte de arriba, y desde acá de abajo aventando pedradas para que salieran las chivas, y se oye como hueco. ¡Ah, caray! Entonces sube a esa cuevita y se encuentra ahí que eran ollas que tenían resguardadas manuscritos. Y él entonces va y quiere venderlos en Jerusalén. Y qué bueno que se encontró con una persona que conocía de estas cosas, que se las paga a buen precio y entonces las lleva donde tienen que estar, las tiene la Iglesia Católica, estos manuscritos de Qumran. Y bueno, parte se les da también a los judíos en Jerusalén. Y así es como actualmente quien es el rector, digámoslo así, es la Conferencia Internacional de la Biblia. Hay pues una comisión encargada de estar vigilando que se traduzcan adecuadamente las Biblias. ¿Por qué? Porque, como dijimos, la Biblia es un escrito de hace miles de años, literalmente, y a la hora de transcribirse, de traducirse, se tiene que traducir con el sentido que tenía de acuerdo a la manera de cómo entendemos las cosas. Si ustedes se fijan, una Biblia de hace 50 años está escrita todavía en un lenguaje más arcaico. Ahora una Biblia de hace 100. Bueno, la Biblia, el libro más impreso a lo largo del mundo, a lo largo de la historia de la humanidad. Actualmente se imprimen, por ejemplo, casi 60 millones de copias cada año. Bueno, lo bueno es que Dios no cobra derechos de autor, sino. Y la Biblia, un libro para estudiarse, un libro para creerse, un libro para orar. Considera cuánto se tiene que conocer, cuánto conocen los sacerdotes que van allá, que tienen que estudiar los idiomas originales, el hebreo, el griego. La Biblia está escrita en los idiomas originales en hebreo, arameo, unos pedacitos, y en griego. Todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y bueno, el primero que la tradujo al latín, que era el idioma que se conocía en aquel entonces, fue San Jerónimo. San Jerónimo la tradujo al idioma latín, y a esa primera Biblia latina se le dio el nombre de Vulgata porque estaba traducida al idioma del vulgo, del pueblo. Bueno, para conocerse hay que estudiarse la Biblia, hay que acercarse más a ella. Yo te invito a pensar, ¿qué tendrá este maravilloso libro que ha sido el preferido de todos los santos? Considera, Dios te habla aquí a través de la historia de fe que han tenido muchas personas y que buscaron la manera de transmitirla, aunque siempre se quedarán cortos. Cuando leemos y decimos palabra de Dios, es precisamente imaginar esto. Dios que se manifiesta a una persona, esa persona tuvo una experiencia de Dios y trata de plasmarla así, de esta manera. ¿Sigue habiendo personas que tienen experiencias de Dios? Sí, claro. ¿Sigue habiendo personas que experimentan que Dios les habla? Sí. ¿Eso también se va a considerar palabra de Dios? Bueno, hasta ahorita solamente consideramos esto como palabra de Dios, como mensaje de Dios, porque aquí está lo indispensable para tu salvación. Lo demás no será tan indispensable. Es decir, por ejemplo, que Dios se le manifestó a a Santa Margarita María Alacoque y le manifestó el Sagrado Corazón. ¿Es dogma de fe? No. Entonces, puedes creerlo o no creerlo,
Pero lo de la Biblia te invitamos a creerlo como lo esencial para tu salvación. La Biblia se lee y se interpreta desde el Nuevo Testamento, aunque no hay que desdeñar el Antiguo Testamento. Allá empezó cómo Dios se manifiesta al pueblo y tiene su culmen en el Nuevo Testamento. Híjole, hay tanto que decir. Te invito a abrir tu corazón y dejar que la palabra de Dios llegue a ti. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, te dé la paz, te conceda su amor y que su palabra habite en tu vida, en tu corazón y te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermano, pues hoy este video ameritaba ser así de largo. No sé si lo has visto en una sola emisión o en partes, pero aquí está y compártelo. Hay mucha gente que ignora su fe y esto le pudiera ayudar a entender un poquito más de lo que creemos, de lo que está escrito en la Biblia como palabra de Dios, como mensaje de salvación.